Hola a todos, este es un corto video para hablar sobre los polinomios de interpolación de Lagrange. Vamos a hacer dos ejemplos para comprender un poco más cómo funcionan estos polinomios. Sí, entonces recordemos en primer lugar como algunas de las definiciones importantes que vieron en clase y son las siguientes. Sí, entonces la primera es que vamos a definir este polinomio L sub i, que son como estas productores. Recuerden que una productoria son como multiplicar todos los numeritos internos siguiendo estos índices. Y pues en particular estos polinomios L sub i siguen esta segunda condición, y es que j sea diferente de i. ¿Para qué hacemos esto? Para que este denominador nunca sea cero. ¿Sí? Entonces como que nunca haya como problemas a la hora de evaluar. Entonces, juntando todos esos polinomios L sub i como una combinación lineal de algunos y sub i's y L sub i's, podemos construir el polinomio L, que es el que vamos a llamar el polinomio de interpolación de Lagrange. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se formaría un polinomio de estos. Si entonces, en caso de que digamos mi n sea igual a 3, primero ver quiénes son mis L1, L2 y L3, porque vamos desde 1 hasta n. Y entonces estos se forman como cogiendo mis polinomios y quitando el iésimo término. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en L2 cojo todos mis tres, digamos, polinomios, pero quito el segundo porque estamos en L2. Aquí en L1 armo todo como siguiendo la fórmula, pero quito el primero. Y digamos en L3 cojo otra vez como todo en polinomio siguiendo, reemplazando como el j en la fórmula, y ya finalmente llegamos a quitar el tercero. Ahora bien, para armar el polinomio de interpolación de Lagrange, lo que vamos a hacer es armar esta combinación lineal: y1 L1, y2 L2 y y3 L3. Entonces, este L que estamos definiendo acá sería mi polinomio de interpolación de Lagrange para n igual a 3. Entonces, algunas observaciones que van a ser muy útiles, sobre todo en el ejemplo que vamos a hacer recién. Y es que, entonces, cuando yo coja el polinomio de interpolación y evalúe en xj, va a pasar lo siguiente. Si va a ser 1, si i es igual a j, y 0, si i es diferente a j. Veamos por qué pasaría esto. Si entonces, ¿qué pasa si yo evalúo esta fórmula en x sub j? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si entonces esta cosa se vuelve x sub j, y aquí aparecería eh, como x sub j en algún punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Este se va a cancelar, digamos, con este, y pues aquí va a aparecer un 1. De otra parte, eh, que cuando yo evalúe en alguien diferente, va a haber un punto en esta sumatoria que va en el que todo el numerador va a volverse cero. ¿Sí? Va a haber como en todas las productores que vayamos haciendo por aquí, va a haber uno de los términos que sea cero, y pues en ese momento pues todos los demás se van a anular y pues nos va a dar cero. Nuevamente porque en algún punto vamos a llegar a x sub j. De otra parte, si juntamos todos esos polinomios de L1, L2 y L3, Ln que fuimos, digamos, auxiliares, eso nos va a formar una base de Rn-1. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para entender un poco más y también de pronto aplicar esta idea de las aplicaciones lineales. Sí, entonces vamos a agarrar esta función lambda, que va de las funciones continuas de Rn, que es un espacio vectorial, a los polinomios de grado menor o igual a n-1. Sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una de esas funciones y vamos a volverla esta cosa que vamos a llamar p sub f. ¿Qué es? Coger mi función, evaluarla en esta tupla que agarramos al principio, y sumando como a cada término el L sub i asociado. Bien, entonces, cogiendo esta aplicación lineal, lo primero que vamos a hacer es demostrar que es una proyección. Sí, entonces, una proyección es una cosa que yo la evalúo en sí misma y pues llego a lo mismo. Si en este caso sería como agarrar lambda, la evalúo en sí misma en alguna cosa y pues llego a exactamente lo mismo. Entonces, aquí en este caso es suficiente ver, como por la definición que tenemos de lambda sub f, que lambda de p sub f es igual a p sub f.
Sí, entonces vamos a usar la definición de P sub f, ¿sí? Entonces lambda de P sub f es esta cosa de acá. Digamos, P sub f es por definición esto. Y ahora lo que vamos a hacer es expresar qué sería el lambda de esta cosa, ¿sí? Entonces, importante, aquí estoy cambiando el índice en la fórmula, no pasa nada porque es una sumatoria. Y lo hago para como no confundirlos, ¿sí? Entonces, recuerden que al evaluar en x sub j esta función de acá, en L sub aquí esta cosa es una constante, entonces nos podemos olvidar de ella. Pero recuerden aquí la primera propiedad que les dije, y es que 0 si i es diferente de j y 1 si i es igual a j. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Esta sumatoria se va a volver a la final como una suma así grande. Esta sumatoria morada, todos estos términos van a morir y solo va a sobrevivir el de f de x sub j. ¿Sí? Que es en el único momento en el que las cosas nos dan 1. Entonces, por eso aparece este f de x sub j aquí. Y pues va a quedar asociado al lj, que es el que está multiplicando a toda la sumatoria. Bien, y pues si se fijan, este ya es nuestra definición de P sub f. Entonces ya con eso podríamos demostrar que es una proyección. Ahora, vamos a ver que la imagen de lambda es igual a r de r sub n-1 de x. Entonces, recordemos que la imagen son como todos esos lugares en donde cae mi transformación lineal. Si entonces alguien está en mi imagen, si hay alguna función que al evaluarla en lambda me da mi w. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí por definición es este lambda es p sub f y pues que podemos escribirlo así. Entonces, aquí es que vamos a usar que L sub i es una base. Entonces, ¿qué pasa? Estoy escribiendo mi w en términos de elementos de mi base. Entonces, así como esta cosa es combinación lineal de estos L sub i's, podemos concluir que la imagen es toda esta cosa. ¿Sí? Porque estamos viendo cada elemento, cualquiera, w, como una combinación lineal de los elementos de mi base. Entonces, ya en ese caso podríamos ver que la imagen es esta cosa de acá. Entonces, ahora veamos que la dimensión del kernel de esta cosa es infinito. Entonces vamos a ver un teorema que es muy útil en álgebra lineal, que es el teorema de rango nulidad. ¿Qué dice este teorema? Que el rango de una función y la nulidad de su función es igual a la dimensión del espacio de partida. Entonces la dimensión del espacio de partida es infinito, si esta cosa es un espacio vectorial de dimensión infinita. Y ya vimos que la imagen es igual a Rn-1 y pues ya sabemos que su dimensión es n. Entonces estoy sumándole n a alguien y me da infinito. Entonces yo necesariamente necesito que esta dimensión sea infinito. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya ayudado un poco a aclarar un poco sobre estos polinomios de interpolación de Lagrange. Un saludo.